El sentido sobrenatural de la fe no consiste, sin embargo, única o necesariamente en el consentimiento de los fieles. La Iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad. No siempre... permítanme, dejen, nada más me ubico aquí en el monitor de aquí enfrente para no dejarlos a ustedes sin lectura. Aquí está. Dice, siguiendo a Cristo, busca la verdad, que no siempre coincide con la opinión de la mayoría. Escucha a la conciencia y no al poder, en lo cual defiende a los pobres y despreciados. La Iglesia puede recurrir también a la investigación sociológica y estadística, cuando se revele útil para captar el contexto histórico, dentro del cual la acción pastoral debe desarrollarse, y para conocer mejor la verdad. No obstante, tal investigación por sí sola no debe considerarse sin más expresión del sentido de la fe. Vamos a ver qué es lo que quiere decir San Juan Pablo II con este siguiente párrafo. Y vamos por partes, porque sé que algunos fueron así como que, ¿qué dijo? ¿Y eso qué significa? Bueno, dice, el sentido sobrenatural de la fe, no consiste, es decir, no tan natural que digamos, sino algo sobrenatural. Miren, aún así la fe conocemos que no, de alguna otra manera, no es algo como tan sencillo, ¿verdad?, de explicar, porque no tiene forma, no tiene materia, no tiene algo físico como para decir, mira, esto es la fe, tiene esta forma, ¿sí? Como para explicarles yo, por ejemplo, cómo son los celulares. Pues cada uno de nosotros hemos tenido experiencia con un celular. Y ahorita aquí tengo uno en mi mano y yo les puedo decir, mira, este es un celular. ¿Y cómo me van a afirmar su existencia? Pues porque lo están viendo, ¿sí? Por su materia, su forma, lo pueden ver, es físico. Pero cuando les digo, miren, esto es la fe, pues claro que muchos se van a quedar, ¿y cómo? ¿Qué es la fe? ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que no se puede ver, ¿sí? Pero sí se puede entender o empezar a comprender. Entonces, por eso esta cuestión de sobrenatural. Es decir, no es natural al hombre, al ser humano, por ejemplo, el profundamente creer en el Señor, cuando se nos presenta a través, a lo mejor, de un hecho extraordinario. Sí, a lo mejor, quienes han tenido la experiencia y quienes no, y que solamente han llegado a escuchar, por ejemplo, de los milagros, ¿sí? Ay, que se sanó esta niña, este niño. Por ejemplo, recuerdo no hace mucho, no recuerdo exactamente si 2 o 3 semanas, la sanación de una niña ahí en este templo muy famoso, San Juan de los Lagos. Ahí en esta sanación de una pequeña que sana a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, porque los padres de familia iban con toda la fe. Y hay una vieja costumbre, muchos por ahí han de conocer, de quienes sean cercanos de por ahí, de esos lugares. Hay una vieja costumbre, una tradición, una devoción popular, que es el cambiarle la vestidura a la Virgen de ahí, de San Juan de los Lagos. Y muy interesante, porque al haber ido con tal devoción los padres de familia, pues, y iban con tal devoción porque el caso de su hija pues era crítico, ¿sí? Era una ya enfermedad terminal. ¿Y cuál es el milagro? Pues que ya los doctores nos explican por qué la enfermedad había desaparecido. A eso precisamente podríamos comprenderlo como una cuestión sobrenatural, porque no es natural, sobrenatural, es algo extraordinario. Entonces, claro que comprende esta parte de la fe. Entonces nos dice, el sentido sobrenatural de la fe no consiste, sin embargo, única o necesariamente, no consiste solo, dice, en el consentimiento de los fieles. O sea, no solamente consiste en que yo esté dispuesto, falta otra cosa más. Dice, la Iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad, ¿sí? Que no siempre coincide con la opinión de la mayoría.
Es decir, ¿cuántos de nosotros en estos momentos que seguimos a Cristo, que vamos a misa, cuántos no nos preguntan, ¿por qué vas a misa? ¿Para qué vas a misa? ¿Sí? Ay, qué reglas, qué normas en tu familia de lo que te dice el padrecito o de lo que la iglesia te enseña. ¿Cuántas veces no nos han prejuiciado, no nos han catalogado como retrógradas? ¿Sí? Ay, esa es una regla muy antigua, ¿sí? Es una regla muy ambigua, muy de antes, ya pásate a la modernidad, lo que dice el mundo es lo de hoy. Entonces, pues claro, ¿cuántos de los que conocemos nos critican y prefieren escoger otro estilo de vida que no es a través de los valores cristianos? Entonces nos dice, la iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad que no siempre coincide con la opinión de la mayoría. Escucha a la conciencia y no al poder. ¿Sí? También otro de los aspectos es, pese a que nosotros estamos dentro de estos valores cristianos, muchas de las veces cuando nos topamos con la verdad, es decir, con lo que Cristo me manda a realizar, muchas de las veces no estoy de acuerdo, ¿sí? No quiero aceptar, porque duele, porque cuesta, porque nos saca de nuestras comodidades. Por ejemplo, uno de los aspectos que debe tomar en cuenta nuestra iglesia y así cada comunidad parroquial o comunidad local, es interesante que realmente se involucre en la realidad de todas las personas, de por lo menos donde radica. Es decir, por ejemplo, en las iglesias, en las parroquias, siempre debe de ir de la mano esa ayuda no solamente al fiel cristiano, la enseñanza no solamente al feligrés, al que es católico. No, la iglesia debe estar siempre abierta a ayudar a quienes tanto lo requieran y lo pidan. Y ahí es donde se debe hacer presente ese rostro de Cristo, el rostro de Cristo de un Dios cercano, viendo la realidad de lo que están viviendo o pudiera ser padeciendo. Es decir, en una parroquia siempre debe de haber, por el lado de la pastoral social, pues ese encuentro con las personas que colindan o que están cerca de esa parroquia, es decir, de la colonia a la que corresponde. Estar siempre al pendiente de saber si hay enfermos que ocupen asistencia, de saber si ocupa alguna familia algún apoyo en cuanto a alguna enseñanza, educación, si hacen falta personas que no hayan hecho sus sacramentos. Bueno, la parroquia debe de asistir, ¿sí? Según allí el párroco y pues sus ministros, ¿no? Sus ayudantes. Entonces, bueno, pues esto es parte de, por eso nos dice, busca la verdad que no siempre coincide con la opinión de la mayoría. O sea, inclusive me puedo atrever a decir que a muchos de nosotros como consagrados, cuando la verdad nos interpela, cuando la verdad que es Cristo nos enfrenta, se nos pone enfrente de cada uno de nosotros y nos demuestra la gran necesidad que hay en el pueblo, a veces incluso me atrevo a decir que nos pudiera llegar a inclusive hasta molestar, porque como yo estoy bien a gusto en mi escritorio, ¿verdad? Haciendo planes, que pastorales, que quién sabe qué, bien a gusto en mi escritorio, ¿verdad? Pues sí, no tengo que atender a nada, yo aquí bien a gusto en mi escritorio, ¿sí? Haciendo planificaciones de en dónde puedo ayudar, pero nunca salgo a la calle, nunca salgo a ver la realidad de los demás, o nunca atiendo al pueblo o a las personas, o nunca estoy con ellos conviviendo. Pues no hay coherencia, ¿verdad? Eso es en cuanto a nosotros consagrados. Para con ustedes, basta con que atiendan a su propia familia, basta con que conozcan el corazón de cada integrante de su familia. Precisamente para esto, ¿verdad? Para esto, para tener tanto esa relación con Dios y que cuando Él me pida algo no me cueste, sino por el contrario, o pese a que me cueste, esté disponible a realizarlo. Dice, escucha a la conciencia y no al poder. ¿Cuántos de nosotros, para hacer la voluntad de Dios, le damos la vuelta? Nos da miedo. Y normalmente hacemos más lo que nuestra conciencia se pone en esos momentos o se dispone en esos momentos que lo que Dios me presenta, ¿sí?
Ha habido muchos casos, pero menciono uno rápido. En algún momento han venido madres de familia para poder decir a los sacerdotes, por ejemplo, ¿sí?, que dicen: padre, fíjese que, no sé, pongo el caso específico de las madres de familia. Fíjese que mi hijo está en la cárcel. Una madre de familia, ¿sí? Fíjense que mi hijo está en la cárcel. Y cuando el padre de familia le recomienda, le da el consejo de déjenlo en la cárcel. Padre, ¿cómo cree? O sea, es natural, es obvio que a la madre le va a doler que le digan eso. Entonces, muchas de las veces los sacerdotes que dicen: a ver, ¿quiere escuchar el consejo o quiere escuchar lo que usted quiere escuchar? ¿Sí? O sea, ¿cuántos de nosotros hacemos una conciencia a nuestra manera y no una conciencia que Dios puede formar a través de hacer su voluntad, a través de llevar a cabo lo que Él me manda a realizar? ¿Sí? Entonces es distinto. Luego nos dice, en la cual defiende a los pobres y despreciados, ¿sí? Defiende a los pobres y despreciados. Es decir, pues esto es, o debería ser, ¿verdad? Por lo menos, tanto la iglesia como la iglesia doméstica. El que realmente defienda a los más débiles, ¿sí?, a los que más necesiten, ¿sí?, y por los que más ocupen. Luego dice, la iglesia puede recurrir también a la investigación sociológica. Aquí hay algo muy interesante. La sociología es una de las ramas de nuestra Santa Madre Iglesia, de la cual precisamente es o forma parte de, con el único sentido de que seamos capaces, por lo menos nosotros como consagrados y también los laicos, ¿no?, en esta suma responsabilidad, de que seamos capaces de comprender la necesidad que está pasando nuestra sociedad. Por ejemplo, yo les puedo mencionar, y espero que todos sean conscientes, yo les puedo mencionar por lo menos en la arquidiócesis de Tijuana o en la ciudad de Tijuana. Yo no sé de los diferentes lugares donde nos estén viendo si ustedes conocen las realidades sociales que existen. Porque si no las conocen, entonces ahí entramos en un problema bien grande. ¿Cuál es el problema de no conocer la realidad social? El problema de no conocer la realidad social, a ti como cristiano, es de que nunca vas a saber actuar en formación para tus hijos o para tu familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a permitir que lo que haya en ese entorno social afecte a tus familiares, ¿sí? Afecte de tal manera que incluso llegue a suplir los valores cristianos. Entonces hay que conocer la realidad social. Ejemplo, nuestra realidad social en la ciudad de Tijuana es narcotraficantes, secuestradores, asaltantes, violadores, delincuencia en un alto nivel. Van a decirme, Fray, pero eso es en todos lados. Sí, pero en casos particulares debemos conocer esa realidad social tan personalizada, porque no es la misma delincuencia que sucede aquí en Tijuana que en Estados Unidos, o que yo no digo que no haya, sí hay, pero de diferentes maneras. Y hay que conocerla, ¿por qué? Porque una vez conociéndola, yo sabré cómo actuar para educar a los hijos, sobre todo, que son las nuevas generaciones, y a la familia completa. Yo sabré cómo poder ayudar a mi propia familia a que defienda su fe, ¿sí?, a que defienda los valores cristianos, a que permanezcan en los valores cristianos, ¿sí? No es tanto porque ustedes van a lanzarse como a lo mejor políticos o van a hacer algún evento social, no, sino como fieles cristianos causarán la diferencia. Si hay una moda, por ejemplo aquí, con los más jóvenes, que se los llevan normalmente el narcotráfico o la vagancia o las drogas, bueno, pues yo al conocer estas adversidades,
Yo ayudaré, por ejemplo, yo en mi caso tan particular, que el grupo de jóvenes sepa y conozca de estas adversidades y que tenga las herramientas suficientes para poder enfrentarlas. Lo mismo para con ustedes como padres de familia. Si ustedes conocen el acontecimiento de su sociedad, conocerán perfectamente qué herramientas darle a sus hijos, ¿sí? Para que no vayan a caer en alguna de estas adversidades. En fin, dice, decíamos, la Iglesia puede recurrir también a la investigación sociológica y estadística, cuando se revele útil para captar el contexto histórico dentro de la acción pastoral, debe desarrollarse y para conocer la verdad. No obstante, dice, no obstante, tal investigación por sí sola no debe considerarse, sin más, expresión de sentido de la fe. Es decir, la fe me debe de llevar no solo a defenderla, sino también a plantearla. Esta es mi fe, esta es la fe que profeso y por lo tanto la llevo a la práctica. No solamente la llevo a la teoría, no solamente la llevo a anunciarla, a decir, esta es mi fe. No, la vivo, que es distinto, ¿sí? Es decir, que no solo basta, que ya de suyo es importante confesarla, por ejemplo, cuando venimos a misa. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto atención que dentro de la misa confesamos nuestra fe en el credo, ¿sí? Cuando inicia la misa, va después con las lecturas y luego el evangelio y luego el sacerdote da la homilía, que es la explicación del evangelio o reflexión del evangelio, pero propiamente llamada homilía. Al término de la homilía viene algo que se llama credo, y ese credo es mi profesión de fe, ¿sí? Que la defiendo, que la valoro, pero esa es una cuestión solamente, es un primer paso apenas. En la misa tan solo la profesamos, en la vida cotidiana, allá afuera, la tengo que vivir. Es decir, la tengo que hacer hechos, realidad. Porque si no, solo se va a quedar en palabras. Y no sirve de nada en palabras. Debe de ser también llevada a la práctica. Que los demás comprendan en qué consiste mi fe católica. ¿Sí? Espero hayamos de esta parte entendido. Y vamos a ver si podemos, yo creo que sí, terminamos estos últimos 2 párrafos para poder avanzar un poquito más. Dice, dado que es cometido el ministerio apostólico asegurar la permanencia de la Iglesia en la verdad de Cristo e introducirla en ella cada vez más profundamente, los pastores deben promover el sentido de la fe en todos los fieles. Se refiere necesariamente a los clérigos, es decir, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, obispos, ¿sí? En fin, de ahí hacia arriba también, cardenales. Dice, deben promover el sentido de la fe en todos los fieles. Valorar y juzgar con autoridad la autenticidad de sus expresiones. Educar a los creyentes para un discernimiento evangélico cada vez más maduro, ¿sí? Es decir, a la luz del evangelio, a la luz de la palabra de Dios, podamos realmente madurar y crecer en la fe. Podamos realmente madurar y poder contagiar a los demás. Es una palabra que no me gusta usar, pero la utilizo para poder tener un ejemplo. La palabra de publicidad. O sea, vamos a otro sentido fuera de este texto, contexto. ¿De qué nos sirve la publicidad? Pues para que consuman más tal producto, X producto, ¿sí? Entonces, lo mismo en la fe. Hay que publicitarla. No me refiero a rebajarla a una cuestión de publicidad. Me refiero a promoverla, como lo dice esta exhortación. Es decir, necesito y es necesario para nuestra tanto sociedad como iglesia, que los demás realmente sepan de qué está hecha nuestra fe. No solo por palabras, sino también por hechos. ¿Cómo te comportas tú ante la sociedad?
cómo demuestra los valores cristianos para con los miembros de una sociedad. ¿Cómo demuestras tus valores cristianos con tus vecinos, con aquellos vecinos de tu colonia o con la comunidad parroquial en la que convives o con tu propia familia o en el área laboral, por ejemplo, en tu trabajo, con aquellos con los que te relacionas en el trabajo? ¿Cómo demuestras tus valores cristianos? Y no es necesariamente que tengas que hablar, con que hagas, ¿verdad? Con que hagas. Perdonar, amar incondicionalmente, mostrar misericordia, caridad, en vez de soberbia, en vez de tus pecados habituales, en fin, ¿sí? Es luchar, es en contramarea, pero no solamente vale la pena, vale la vida misma. En fin, pues esto es lo que nos habla este otro párrafo. Vamos con el último, porque pues el tiempo se nos va muy rápido. Para hacer un auténtico discernimiento evangélico en las diversas situaciones y culturas en que el hombre y la mujer viven su matrimonio y su vida familiar, los esposos y padres cristianos pueden y deben ofrecer su propia insustituible contribución, ¿sí? Que es lo que les decía, demostrarlo a través, pues, de esos hechos más que de las palabras. Dice, a este cometido les habilita su carisma y su don propio, el don del sacramento del matrimonio. Dime, yo te pregunto ahorita brevemente, ¿crees que todos pueden gozar de lo que tú gozas actualmente? Y no me refiero de los bienes materiales, me refiero de los bienes netamente espirituales. Es decir, ¿cuántos de nosotros realmente hemos sabido valorar lo que Dios nos ha concedido? Que al decir lo que Dios nos ha concedido, no me refiero que lo hayas recibido realmente todo materialmente, no. Quizás has perdido familiares, quizás has perdido, no sé, tu trabajo, has perdido tu dignidad, has perdido muchas cosas, ¿sí? Has perdido buenos amigos, quizás has perdido la salud, pero esto no significa que por ello se limite o se condicione lo que Cristo nos ha dado. Imagínate, primero nos ha dado la vida. Pese a que estemos enfermos, estamos vivos. Segundo, a veces no valoramos lo que nos obsequia, que es más importante que las cuestiones materiales, por ejemplo, a través de los dones espirituales que podemos ya de suyo comprender los sacramentos. ¿Cuántos de nosotros realmente valoramos nuestros sacramentos? Del matrimonio, el sacramento de la primera comunión, del bautismo, de la confirmación. ¿Tú sabías que si estás en pleno lecho de muerte y aunque te arrepientas, pero no tienes tus sacramentos, es más difícil que llegues a la presencia de Dios? ¿Sí sabías esto? O sea, es difícil realmente. Cuando nosotros nos traen algunas, ahorita ya no, gracias a Dios, pero cuando antes, mucho antes, nos traían ciertas personitas que no andaban en buenos pasos y se metían en cosas que no eran de Dios, como la brujería, la hechicería y todo eso, y pues venían porque pues lamentablemente el demonio se poseía de su cuerpo, es decir, personas endemoniadas, y habría aquí que hacer un exorcismo. Costaba más cuando no tenían sus sacramentos, es decir, propiamente el proceso del rito del exorcismo costaba un poco más. ¿Por qué? Porque el enemigo tal cual se pega como una camiseta mojada, ¿sí? Tal cual, como una camiseta mojada se pega a nuestro cuerpo, así se pega el enemigo al alma cuando no tenemos los sacramentos o cuando no estamos en gracia. Es más difícil que se despegue, que se quite de nosotros. Entonces, por eso la importancia de permanecer en gracia. Si tienes tus sacramentos, por favor, hombre, valóralos si los tienes. Y si no, date prisa, ¿sí? Date prisa, pídelos en el lugar que te corresponde. Es importante. Y ante ello nos dice esta exhortación en el último párrafo, pues hay una desvaloración, no se valoran estos sacramentos, estos dones que significan regalos que Dios nos da, ¿sí? En este caso, Dios te ha obsequiado a ti como laico el bautismo, la confirmación, la comunión
Y quienes realmente sean padres de familia, pues el sacramento del matrimonio. ¿No lo tienes? Adelante, ve por él. No te limites a ver programitas por internet, a ver programas católicos por internet. No te limites a eso. Ve en busca de la verdad como nos lo incita, nos lo invita San Juan Pablo II en esta exhortación. Ve en busca de la verdad. ¿Cuántas veces hemos dedicado tiempo por andar en busca de muchas otras cosas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto dedicamos, nos esforzamos por sacar un título de profesión en la escuela? Nos esforzamos en el trabajo para que nuestro jefe nos compense monetariamente. Vamos y si hay fila en el banco, me quedo el tiempo que sea necesario con tal de ganar ese dinerito. O sea, caramba, esto es más importante que todos estos aspectos que acabo de mencionar. Más importante es nuestra salvación, la vida eterna. Luchar por ella, porque muchas de las veces caemos en pecado, caemos en esa desgracia, es decir, falta de gracia, y ya nos venimos abajo. No, es que ya volví a cometer pecado. Pues regresa, mi hijo, regresa, vete al sacramento de la confesión, ¿sí? Retorna tu vida a esta resurrección que es símbolo de tu bautismo. Cuando te echan el agua, ¿verdad? En el bautismo. O algunos que todavía utilizan la inmersión, te sumergen poquito ahí en esta pila bautismal. O sea, ¿qué significado tiene? Mueres y cuando te levantan, resucitas a una vida nueva, de gracia. O sea, esto eres tú. Eres un hijo de Dios, ya no eres tan solo una simple criatura. Ahora eres hijo de Dios, renovado a través del bautismo de tu fe y confirmado por el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, que te devuelve la gracia y tienes una puerta. Es decir, tienes un acceso directo para cuando llegues a pecar, claro, mientras hay un sincero arrepentimiento. Esa puerta se llama misericordia, que se presenta en el sacramento de la confesión. Me manché, pues límpiate, ve al sacramento de la confesión. O sea, peros no hay, ¿sí? No hay obstáculo alguno que te impida mantenerte en la entera disposición de la voluntad de Dios mientras, claro, te dispongas, mientras tú quieras, porque hasta eso el Señor respeta. Si tú quieres, es algo muy importante, muy necesario.